Del cielo, por Aristóteles. 30, libro tercero, capítulo 4. No puede haber un número infinito de elementos. A continuación, hay que preguntarse si los elementos existen en número infinito o bien en número finito. Y si su número es finito, saber cuál es este número. Bien, pues, hay que demostrar que no son infinitos, como pretenden algunos. Y antes de otra cosa, hablemos de los que dicen que todas las cosas que constan de partes semejantes son elementos, como Anaxágoras. En efecto, ninguno de los que piensan así toma en su debido sentido el elemento, porque vemos que muchos de los cuerpos mixtos, como la carne, los huesos, la piedra, la madera, se dividen en partes semejantes. De manera que si todo el elemento no es algo compuesto, no todo lo que posee partes semejantes es elemento, sino que lo que es aquello que no puede dividirse en cosas específicamente diversas, como ya dijimos antes. Por lo demás, ni aun tomando en el sentido expuesto el elemento, es necesario admitir infinitos elementos, ya que todas las cosas serán idénticas, si se concibe así, aunque sean finitos los elementos. Pues se conseguirá lo mismo si se supone que son dos o tres tan solo, como intenta demostrar Empédocles. Porque ya que les ocurre a estos mismos que tampoco de esta manera obtienen todas las cosas a partir de los seres que tienen partes semejantes, ya que no hacen las caras a partir de las caras, ni otra cosa alguna a partir de las que según la naturaleza poseen una figura o una forma. Es evidente que es mucho mejor imaginar o concebir un número limitado de principios, y aún en estos los menos posibles, con tal que puedan demostrarse todas las cosas, igual que piensan los matemáticos. Siempre toman, en efecto, principios limitados, o bien por la forma o bien por la cantidad. Más aún, si un cuerpo se llama distinto de otro por sus propias diferencias, y las diferencias de los cuerpos son limitadas y finitas, porque difieren por cosas sensibles, difieren por causas sensibles, y estas son finitas, cosa que es preciso demostrar, es evidente que también los elementos son finitos. Pero tampoco, según dicen algunos, como Leucipo y Demócrito de Abdera, las cosas que suceden son conforme a la lógica, porque sostienen que las primeras magnitudes, infinitas en su pluralidad, son indivisibles en cuanto a magnitudes, y que ni de la una se pueden hacer muchas, ni de muchas se puede hacer una, sino que todas las cosas se generan por combinación de unas con otras y porque se entrelazan entre sí las mónadas. Pues estos, de alguna manera, hacen números y hacen a partir de los números todas las cosas que existen, pues aunque no lo expresen con claridad, quieren, no obstante, venir a decir esto. Y además, puesto que los cuerpos difieren por una figura y las figuras son infinitas, dicen que también son infinitos los cuerpos simples, pero no determinaron de ninguna manera cuál es la figura de cada uno de los elementos, sino tan solo atribuyeron al fuego la figura esférica y el aire, el agua y lo demás lo dividieron por la magnitud o la pequeñez, porque su naturaleza es como la semilla de los elementos todos. En primer lugar, pues, a estos parece acompañarles el mismo error, que es no tomar un número finito de principios, siendo así que aún con el número finito podrían decir exactamente lo mismo. En segundo lugar, si las diferencias de los cuerpos no son infinitas, es evidente que tampoco son infinitos los elementos. Además, al decir que son cuerpos indivisibles, están en contra de las matemáticas necesariamente, y necesariamente también quitan del medio muchas cosas que caen dentro del campo de opinión común y que son percibidas sensorialmente. De estas cosas hemos hablado ya antes de lo que dijimos del tiempo y del movimiento. También es necesario que ellos afirmen cosas contrarias a sus mismas opiniones. Es, en efecto, imposible, si los elementos son indivisibles, que el agua, el aire y la tierra difieran entre sí por la magnitud o la pequeñez, pues es imposible que se engendren mutua y recíprocamente unos de otros. Porque los cuerpos más grandes
si se separan, mueren. Y de esta manera dicen a su vez que la tierra, el agua y el aire se hacen recíprocamente unos de otros. Más aún, ni siquiera, según su manera de pensar, podrá parecer que los elementos son infinitos si los cuerpos difieren por la figura y todas las figuras constan de pirámides o formas piramidales. Las figuras de líneas rectas, de pirámides de líneas rectas, la esfera de 8 partes, es en efecto necesario que existan algunos principios de las figuras. Luego, tanto si son 1 como 2, como más, también será este el número de la pluralidad de cuerpos simples. Por lo demás, finalmente, si cada cuerpo tiene un determinado movimiento propio y el movimiento de un cuerpo simple es simple, y, por otra parte, los movimientos simples no son infinitos, porque tampoco son más de 2 las traslaciones simples, ni son infinitos los lugares, ni siquiera de esta manera serán infinitos los elementos.